Hola, bienvenida a otro episodio más del podcast Soy Restauradora. Soy su host, Ana Daría Torres, y el día de hoy les quería compartir sobre un tema que es el principal por el que comencé con este podcast, que es el papel de las mujeres en la restauración y en la conservación de nuestras herencias culturales. Y bueno, primero partí de que en la actualidad pues somos muchas mujeres las que nos dedicamos a esta tarea. Sin embargo, como que no hay un espejo donde podamos como reflexionar sobre estas situaciones que suceden en el día a día, en nuestros trabajos. Y me di a la tarea de buscar sobre por qué, si hay tantas mujeres ahora, por qué no hay como em, pues este espejo, ¿no? Este espacio donde podamos como hablar de por qué estamos conservando, cómo conservar. Y bueno, encontré muy poca información, de las cuales encontré un documento, un artículo que se los quiero compartir al final, bueno, que es de, de una arquitecta historiadora del arte. Bueno, son dos arquitectas que son de España, Victoria Quirós García y Lucía Gómez Robles, y tienen este paper, este documento que habla sobre el papel de la mujer en la conservación y transmisión del patrimonio cultural. Me pareció súper interesante porque, bueno, ellas hablan primero un poquito como de la historia de la restauración, de su origen, pero también hablan como en este papel de las mujeres y se enfocan mucho como en Europa. Y bueno, hice como ahí unas anotaciones de este documento, enfocando un poco a la situación actual, que es la que conozco más, que es en mi país, en México. Y bueno, al principio del documento, pues ellas hablan de que los teóricos de la restauración, pues principalmente son hombres, no sé, todas conocemos a los grandes teóricos, ¿no? Ruskin, Viollet-le-Duc, Camilo Boito, Giovannoni, entre otros, pero no tenemos conocimiento de alguna mujer que hable pues sobre estas teorías, ¿no? De cómo conservar. Y, y bueno, creo que eso impacta mucho en nuestra manera de hacer conservación. De lo personal, creo que me ha impactado como mucho darme cuenta de esto. Creo que es recién que empecé a darme cuenta que hace falta como más teóricas mujeres. Y bueno, esto tiene pues totalmente un sentido porque justo las mujeres pues no se nos permitía en esas épocas pues estudiar. De hecho, en México, la primera mujer que se tituló, que se graduó de una universidad fue Margarita Salazar en 1886. Y la primera mujer arquitecta fue María Luisa Deza Gómez Farías. Ella estudió de 1933 a 1939, o sea, ya pleno siglo XX, en la Academia de San Carlos, y ella era de Jalapa, Veracruz. Entonces, bueno, estamos hablando de que, pues, apenas recientemente en el siglo XX es cuando, pues, las mujeres empezamos a profesionalizarnos. Y bueno, si nos vamos como a a la especialización en el tema de la conservación y la restauración de nuestras herencias culturales, pues hay muy poca información. Sin embargo, en la actualidad, casi el 80 o 90%, si nos vamos hablando como de los bienes muebles, son en su mayoría mujeres. Y en los bienes inmuebles, ahí podremos irnos 50-50, ¿no? Del lado de arquitectura. Y sigue muy controlado la parte de arquitectura de los bienes inmuebles, sigue muy controlado por los hombres inmuebles. Y bueno, eso se puede deber a muchas cosas. Claro que en bienes muebles se requiere una precisión a detalle y
pues como mujeres tenemos mucho como a atender a ese detalle. No quiere decir que los hombres no lo lleguen a tener. Sin embargo, como es una profesión de cuidado y demás, pues sí recae más en las mujeres porque pues, obviamente antes de comenzar a la parte de profesionalizarnos académicamente, pues, siempre se nos colocó en la parte de los cuidados. Entonces creo que también por eso es algo que una profesión que puede tener como más afinidad hacia esta sensibilidad o hacia este grado de detalle de las mujeres. No quiere decir que todas seamos iguales, ni tampoco quiere decir, o tampoco quiero decir que los hombres no lo puedan llegar a hacer. Ya a lo mejor platicaremos con alguna amiga restauradora ahí qué opina, o igual pueden dejar sus comentarios, ustedes qué opinan. Creo que sería muy interesante abrir ese debate. En cuanto a la parte de bienes inmuebles, que está más saturada o más regida por hombres, pues bueno, tiene que ver también con esta pues masividad y también pues es un poco más de construcción, de obra, aunque pues en mi experiencia yo sí me he topado con que estar en una obra de restauración y dirigirla yo, pues sí, sí son retos, o sea, sí ha sido retos con los maestros, con los trabajadores, porque justo se tiene como esta idea de que el hombre es el que va a guiar, ¿no? Pero bueno, creo que todavía hay un poquito más de apertura porque también como se requieren cierta sensibilidad para atender, aunque sea un edificio, em, creo que hay un poquito más de respeto y un poquito más de amplitud. He tenido también mis experiencias en obra nueva y es otro sistema distinto. Sin embargo, sigue habiendo como este prejuicio ante las mujeres en cuanto a la obra. Y me estoy refiriendo aquí en México. Igual me gustaría saber de las mujeres que nos estén escuchando en otras partes del planeta, cómo es en su país, cuáles han sido esos retos en los cuales te has enfrentado, por ejemplo, estando frente a una obra de restauración. ¿Son más hombres los que las dirigen o tú has dirigido alguna y cómo te has sentido? Creo que eso también es muy importante como compartirlo. Y bueno, siguiendo un poco con el documento, con el hilo que ellas están planteando, habla, por ejemplo, de las cartas internacionales, la Carta de Atenas, o bueno, una de las más importantes, o como digamos que la madre de las cartas, em, pues ahí no estaba, o sea, todos los teóricos, todos los que firmaron, pues no había ninguna representante mujer, ¿no? O sea, eran 120 representantes provenientes de 23 países y figuraban pues grandes arquitectos con intervenciones que han hecho en espacios históricos, pero no había ninguna mujer. Y bueno, estamos hablando de 1931. Y otra de las cartas, también la Carta Internacional de Venecia de 1964, bien, no había ninguna mujer que firmara esta carta. Y esta carta, pues obviamente habla sobre la conservación y la restauración de monumentos y conjuntos históricos y artísticos. Y no se encontraba ninguna mujer. Entonces, bueno, eso creo que también es parte de reflexionar y es hasta la incorporación de la mujer en la práctica profesional, pero del patrimonio cultural, pero en la difusión y la investigación, más que en la teorización. Entonces, vemos que también las mujeres empiezan como a investigar y a ofrecer como esta parte de difusión, de dar clases, pero más enfocadas en la historia del arte, por ejemplo. Ahí es donde encontramos pues a más mujeres que empiezan a meterse como más en el arte, tanto como en esta parte de la teorización y creo que también sería sumamente interesante pues no sé, encontrar o si sabes de alguna mujer teórica respecto a la restauración, pues sería muy interesante leerla.
Y algo que me pareció como sumamente interesante de este documento y que es algo que yo no sabía, es que después de la Segunda Guerra Mundial, que es justo cuando se hace toda esta reconstrucción y que todas estas cartas empiezan a tomar fuerza por toda la destrucción del patrimonio edificado que hubo, de las edificaciones con características patrimoniales que hubo en Europa, pues ex- quienes empezaron a hacer la reconstrucción de estos espacios, pues en su mayoría eran mujeres, porque muchos de los hombres pues habían muerto en la guerra y de hecho tienen un nombre que son mujeres de los escombros y habla que su papel fue esencial en la reconstrucción de las ciudades bombardeadas en Alemania, en Austria, tras la Segunda Guerra Mundial y que entre 1945 y 1946, con edades comprendidas entre los 15 y los 50 años, estas mujeres contribuyeron a la limpieza y reconstrucción de las ciudades. Entonces es ahí donde la mujer deja este papel de cuidado, pero sigue a este papel de cuidado, pero ya del espacio, ¿no? O sea, de esta reconstrucción de la ciudad. Creo que también es algo bello, pero a la vez no se habla de esto, porque al final no solamente son espacios físicos, o bueno, estos espacios físicos ayudan a tejer estas redes. Las mujeres somos estas tejedoras de redes, estos vínculos que vamos creando en estos espacios y que los necesitamos. Y un tema que también habla el documento es sobre la incorporación de las mujeres en el patrimonio cultural inmaterial como transmisoras de estos saberes. Habla que las mujeres artesanas son las que tienen como este conocimiento y son las que empiezan a transmitir, ¿no? Por eso es ahí donde viene todo el tema de las herencias culturales, que realmente son las mujeres las que las conservamos o las conservan y las transmiten a otras generaciones. Y bueno, me parece que ahí es donde la UNESCO empieza a poner al centro a las mujeres, pero como estas transmisoras del conocimiento y en mi opinión, pues justo habla como de una reducción de las características de lo que es la conserva, de lo que ellas están produciendo. Pero bueno, está ahí ya presente el panorama de las mujeres. Colocar la UNESCO a la mujer en este papel es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003. Hasta el 2003 es cuando se pone a la mujer, pero solo como transmisora de conocimiento del patrimonio cultural inmaterial o el patrimonio intangible, que es la que cuida, sigue cuidando y es la que sigue transmitiendo. Ahí los hombres no están participando, o sea, no habla de hombres, pero habla específicamente de las mujeres. Y bueno, creo que es muy importante que podamos entender un poco la participación de las mujeres en la conservación y restauración. Me pareció muy interesante como empezar a traer al presente el por qué de repente me siento en una posición en la cual no encuentro como ese rebote de cómo hacer conservación o cómo hacer restauración, porque claro, quienes han dictado la manera de hacer restauración han sido los hombres. Ahora, en el 2003, 2004, con esta convención se pone a la mujer, pero solamente como transmisora de ese conocimiento, como conservadora, pero no como esta parte de compartir o de teorizar o intelectualizar cómo queremos hacer la restauración. Y bueno, quería compartir estas reflexiones que a mí me tienen un poco por ahí dando vuelta y pues este espacio pues justo es para eso. Entonces me gustaría saber tú qué opinas sobre este tema. Por ahí algunas preguntas que surgen, en las cuales son cómo te habías preguntado sobre
sobre el impacto que tienen estas teorías realizadas por hombres para el trabajo que hacemos y cómo podemos ir transformando esta manera de, de hacer restauración, de hacer conservación. ¿Cómo la haces tú? ¿Cuál es am, qué es lo que tú aplicas en la restauración que tiene que ver como con esta personalidad de mujer, de cuidadora, de protectora, pero también de transmisora de conocimiento? ¿Qué es lo que tú haces en tu práctica profesional? Me gustaría saber. Y déjame algún comentario, escríbeme también si quieres que hablemos o hablemos un poco más sobre alguno de estos temas. Y muchas gracias por escucharme.